que con mucha recurrencia, como es su estilo de generar narrativas falsas, mentiras de la militarización. No hay ninguna militarización. Yo los invito para que reflexionen más sobre este tema. Militarización tiene que ver con el mando supremo. Y el mando supremo en nuestro país es la presidenta de la República, que es civil y que fue electa o es electa por el poder popular. La militarización, todos los espacios del gabinete se concentran en puro mando militar. El hecho de que la Guardia vaya a pertenecer a la Sedena no significa militarización, porque ustedes mencionan que a pesar de que se adscriba a la Sedena, pero nunca mencionan que va a ser de carácter y su función va a ser policial, se va a profesionalizar, porque la Guardia Nacional ya va a tener carácter de primer respondiente. Ustedes son testigos, dicen que se va a debilitar a las municipales y estatales. Si saben que hasta en sus estados, municipios, lo primero que piden los presidentes municipales, los gobernadores, yo no he escuchado que retiren a la Guardia Nacional. Vamos a ir al Senado de México, vamos a ir a esta reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, donde se está tratando la reforma a la Guardia Nacional para que pase a formar parte del Ejército Mexicano. Ahí vamos a escuchar a la senadora Andrea Chávez, donde defiende la postura de que la Guardia Nacional pase a formar parte de las Fuerzas Armadas. Y también vamos a escuchar al señor Marco Cortés, como siempre, con una narrativa falsa, tratando de desinformar al pueblo de México, junto con el canallín Ricardo Anaya. Amigos, vamos a ir a este video. Menos de un minuto. La rectificación de hechos creo que es importante porque podemos discrepar y es saludable en el Parlamento. Lo que no podemos es estar discutiendo dos documentos distintos. Me voy a permitir leer el dictamen, el texto que si ustedes aprueban con su mayoría va a quedar plasmado en la Constitución. Dice, la Federación contará con la Guardia Nacional, Fuerza de Seguridad Pública Profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar. Eso dice, claro que con formación policial, pero no pueden ustedes negar, oigan, pidan la palabra. A ver, nada más pedimos, si va a citar, Presidenta. una parte del texto completo, por favor. Ya estamos en los diálogos, pero está bien. No, adelante. Lo dice con absoluta claridad. Si alguien no es militar, no puede ser miembro de la Guardia Nacional. Entonces, digo, se vale estar a favor, se vale estar en contra, pero eso es lo que dice el texto. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Me ha pedido la palabra el senador Manuel Huerta. A ver. Acá hay 4. Bueno, yo veo que 2 minutos, por favor, el senador. consenso y el ánimo ya se acabó, ya se desinflaron. Y veo con preocupación, yo le decía al senador Gonzalo, que fue un knockout técnico, no dio tiempo ni de montar al caballo, o sea, acabó inmediatamente con el debate, ni la salea quedó de la oposición. Yo, con sinceridad, he sido opositor, he dicho 40 años en 2 reformas desestructurantes, pero había razones, había convicciones y ganábamos los debates. Pero aquí ya no hay razones, ya no hay nada. Ya no habla Fox, ya no habla Calderón, traen a Cedillo, no dura ni 24 horas, se acabó Alito, ya ni aparece, Piña, ya Marcos sabrá Dios, Manlio, y los cito a todos para que agarren el micrófono y digan por hechos que no, ¿verdad? Pero ya ni vienen, se acabó, ni la salida está quedando en la oposición. A mí sí me preocupa que se vuelvan replicadores de los chayoteros, con sinceridad,
porque de ahí viene esta campaña, de que se está militarizando. No, ahorita les vamos a explicar en dónde sí se militarizó. Tal vez en eso discrepo con Gonzalo, porque estamos hablando de los años 60, en gobiernos que se militarizaron y todos los órdenes de gobierno estaban en manos de los militares, incluyendo los congresos, los poderes judiciales, las calles, no nada más, sino todos los estratos, y la violación de derechos humanos. Y mentira que estemos violando los pactos internacionales en materia de derechos humanos, al contrario, tanto todos los tratados que ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana con Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura, toda esta reforma la está contemplando porque se cuidan los derechos humanos como nunca. Yo les digo que eleven el nivel del debate, recuerdo y culmino, porque antes era tan difícil la inseguridad que yo recuerdo que Andrés el día del debate pues andaba él solito cuidando la cartera, porque pues hasta ahí se la podían robar. Entonces, hay que tener claridad en lo que estamos senador, debatiendo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar. Tiene la palabra el senador Marco Antonio Cortés Mendoza. Presidenta, yo quisiera pedirle que también me diera la palabra por alusiones y por lo tanto me acumulara a 9 minutos, si es tan gentil. Bueno. Muchas gracias. Tiene derecho. A ver, queridos amigos, primero a todos buenas tardes. Este sin duda es un asunto que nos duele, que a todos nos ocupa y nos preocupa, la violencia y la inseguridad creciente en nuestro país. No puede haber un mexicano de bien que no le preocupe y quiera hacer algo para que esto cambie. Desde Acción Nacional, quiero decirlo con toda claridad, desde Acción Nacional le queremos ayudar a la nueva presidenta de México a que pueda corregir el rumbo de la creciente violencia e inseguridad en todo el país. Pero para nosotros, la militarización no es la solución. Al contrario, la militarización ha venido siendo parte del problema. Miren ustedes, desde el sexenio antepasado, que se tomó la decisión de empezar a sacar a los militares a las calles, es cuando inicia la creciente violencia que se refleja en los crecientes homicidios. Y estos vinieron creciendo. Ya se relató aquí por el senador Ricardo Anaya. Se dio el primer despunte de crecimiento de homicidios en el sexenio de Calderón. Eso es cierto. Después incrementaron los homicidios en el sexenio de Peña Nieto. Pero ahora, en el sexenio de López Obrador, están realmente fuera de control. Con todos los datos oficiales, no estoy hablando de la prensa que ustedes descalifican, no, de los datos oficiales. Son 200,000 homicidios. Este se convirtió en el sexenio más violento a partir de que México lleva registros. Y por lo tanto, no ha sido la solución la militarización. Desde nuestra visión, esto lo único que ha provocado es más muertos, más violencia, y por eso quiero recordarles que juntos el PAN, el PRD, el partido de MC y el partido de Morena presentamos una acción de inconstitucionalidad, que por cierto ganamos, a la Ley de Seguridad Interior. Yo quisiera preguntarle a este partido de Morena que presentó junto con nosotros esta acción de inconstitucionalidad, ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaron de parecer de un día a otro? ¿Por qué de repente se oponían fervientemente a la militarización del país, hasta firmando una acción de inconstitucionalidad? Y hoy la apoyan con esa fuerza, con esa pasión, como lo hemos visto aquí en algunos senadores. ¿O es una total falta de congruencia o es un reconocimiento al fracaso? ¿A cuál fracaso? Al del voto de confianza que les dimos, porque vaya que sí se los dimos. Cuando inició el sexenio de López Obrador, se autorizó y se logró en este Senado de la República la mayoría calificada con el consenso de las diversas fuerzas políticas hacer una reforma a la Constitución, misma que violentaron en dos preceptos fundamentales: que el mando fuera civil. Lo primero que hizo el presidente fue burlarse del pueblo de México, violentar la Constitución y poner un mando militar. Y lo segundo es que tenía un plazo de 5 años. 5 años para hacer una transición, para tener, ahora sí,
una Guardia Nacional Civil, donde las Fuerzas Armadas coadyuvaran en la formación, en la preparación, y luego entonces tuviéramos un cuerpo policial civil profesional capacitado con territorialidad. Pero hicieron todo lo contrario. Nunca se quiso hacer una Guardia Civil. Al contrario, siempre se buscó que fuera militar. Y hoy llegamos ya al absurdo de esta proposición, en donde lo que están diciendo es, liso y llano, militaricemos la seguridad. Amigos, México es una democracia. México merece tener una policía federal civil. La desaparecieron. Eso es muy peligroso. Eso es inaceptable. Por ello es que Acción Nacional votará en contra de la militarización, pero a favor de la seguridad. Por eso hago un llamado respetuoso a ustedes, legisladores, y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a que juntos construyamos una propuesta para la seguridad que atienda temas fundamentales. Por ejemplo, que logremos tener una ruta de transición para lograr una policía verdaderamente civil, pero que ahora sí tengamos un modelo ordenado, fiscalizado por instancias nacionales e internacionales, para que realmente se confirme que sí vamos hacia la parte civil y no hacia la militarización. Nosotros nos han dicho, entonces quieren que se salga el ejército de forma inmediata de las calles. No, no queremos eso, porque desmantelaron la policía, no solo la federal, las estatales, y le quitaron todos los recursos a las policías municipales. No hay policías, los desmantelaron. ¿Qué queremos? Que sí se aprovechan nuestras fuerzas armadas, pero con un uso responsable y limitado del uso de fuerza y de la temporalidad. Esto es lo que hace la diferencia, la temporalidad, para que entonces podamos tener policías civiles. ¿Qué pedimos? Que haya estímulos a la honestidad de los policías, que se reconozca a los buenos policías y no como hoy ocurre, que pareciera que se le reconoce a los malos o se fomenta la corrupción. Que haya una política de Estado que se enfoque en lo que más le duele a la gente. ¿Qué nos duele a los mexicanos? El homicidio, el secuestro, la extorsión, los ciberdelitos, el robo al transporte público y en casa habitación. ¿Qué le pedimos a esta comisión? Que se tipifique el delito de narcoterrorismo. Porque díganme ustedes, ¿qué significa cuando, por ejemplo, en el sexenio antepasado avientan una granada en la plaza principal de Morelia? ¿O qué significa cuando se la pasan incendiando vehículos en todo el país? Eso es narcoterrorismo. ¿Por qué no nos atrevemos a tipificarlo como es? Y además a fortalecer nuestra cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional, el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Por más que querramos vivir en seguridad, si no tenemos además fiscalías profesionales, autónomas, transparentes, interconectadas entre ellas, coordinadas y que rindan cuentas, no va a haber un combate a la violencia, a la inseguridad, y vamos a seguir viviendo en la impunidad, porque por mejores jueces que tengamos o mejores policías, si no hay también una buena averiguación previa, el delincuente nunca va a pagar por sus delitos. Por ello también nosotros proponemos que le entremos al sistema penitenciario, porque desde ahí se delinque, y también que le entremos a la dignificación de los mismos. Es inhumano cómo viven muchas de las personas privadas en la libertad. ¿Qué le pido a esta comisión? Si realmente lo que queremos es entrarle al tema de la seguridad, entrémosle a fondo. Si queremos usar la creciente violencia e inseguridad para militar el país, lo que les pediría, y concluyo, presidenta, concluya, por favor. No usen, nuevamente no abusen de su mayoría calificada artificial que obtuvieron en el Senado de la República. Es cuanto y muchas gracias por su atención. Gracias. Me ha pedido la palabra la senadora Andrea Chávez. Por hechos, presidenta, Por si hechos, es posible. 2 minutos, por favor. Gracias. Rápidamente, para comentarles a los compañeros que hablan con mucha ligereza del concepto de militarización. ¿De dónde viene ese concepto? Es un concepto que precisamente popularizamos en la izquierda a mediados de los 70s del siglo pasado para denunciar la irrupción, el nacimiento de las dictaduras militares en América Latina. Todas ellas tenían algo en común. Eran englobadas desde el Plan Cóndor implementado desde el gobierno de los Estados Unidos
con el objetivo de exterminar a los militantes de izquierda en nuestro continente, en todo el cono sur del continente, desde la Amazonia brasileña hasta la Patagonia argentina. Y casi lo lograron, fueron 100,000 militantes ejecutados, desaparecidos, detenidos, que hasta el día de hoy, junto a millones de torturados, encarcelados y exiliados, no tienen justicia. En Chile 40,000, en Argentina 30,000 desaparecidos que aún no aparecen, arrojados brutalmente al mar. En Uruguay 20% de la población arrestada en algún momento. En Paraguay el 15% de la población pisó la cárcel. ¿Les parece que estamos en una situación similar? Por supuesto que no. Cuando dicen militarización hablan de una connotación negativa a la que nosotras y nosotros le dimos nacimiento. Se habla desde las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura. Eso no está pasando en nuestro México. No porque pasemos de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, evocamos ese concepto negativo de la militarización. Las denuncias de las que han hablado aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo comprueban. ¿Cómo pueden siquiera querer asemejar lo que pasaba con 2006? ¿Cómo se nota que ustedes de plano no estuvieron en las cunas como Ciudad Juárez de la guerra contra el narco en aquella época? ¿Cómo se nota que no vivían en Ciudad Reynosa? ¿Cómo se nota que no vivían en las fronteras como Nogales? ¿Cómo se nota que nunca escucharon a sus militantes originarios de esos municipios? ¿Qué cambió? Claro que algo cambió, la orden de un civil, el presidente de la República. La orden que ya no es de reprimir, que ya no es de ejecutar, es una orden de mantener la paz. Concluye, y por senadora, ello por favor. es que el licenciado Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum tienen todo nuestro respaldo y toda nuestra confianza, porque sabemos que ellos nunca van a utilizar a la Fuerza Armada para, de manera arbitraria, violentar los derechos humanos de las personas mexicanas. Gracias. Gracias. Ha pedido la palabra el senador Saúl Monreal, por favor, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero referirme a todos los amigos senadoras de la oposición que con mucha recurrencia, como es su estilo de generar narrativas falsas, mentiras de la militarización. No hay ninguna militarización. Yo los invito para que reflexionen más sobre este tema. Militarización tiene que ver con el mando supremo. Y el mando supremo en nuestro país es la presidenta de la República, que es civil y que fue electa o es electa por el poder popular. La militarización, todos los espacios del gabinete se concentran en puro mando militar. El hecho de que la Guardia vaya a pertenecer a la Sedena no significa militarización, porque ustedes mencionan que a pesar de que se adscriba a la Sedena, pero nunca mencionan que va a ser de carácter y su función va a ser policial, se va a profesionalizar, porque la Guardia Nacional ya va a tener carácter de primer respondiente. Ustedes son testigos, dicen que se va a debilitar a las municipales y estatales. Si saben que hasta en sus estados, municipios, lo primero que piden los presidentes municipales, los gobernadores, yo no he escuchado que retiren a la Guardia Nacional, sino al contrario, que les ayuden a la Guardia Nacional. Y por eso hoy les digo, en muchos países, en Italia, en Francia, en España, está adscrita la Sedena, en Chile, en Colombia, y nunca se les habla de militarización. Por eso creo que en este debate tenemos que tener muy claros los términos y tenemos que no engañar al pueblo de México. Tenemos que decirles las cosas como son. Y por eso, porque yo estoy convencido, porque la realidad Concluye, senador, en este por momento favor. se requiere la disciplina, profesionalismo de secretario o del comando militar. Por supuesto que yo estoy a favor de esta gran reforma. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.